Pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca, estamos en Magma. Ingresá a las historias de @Radio Magma y ahí tenés el link para vernos a través de YouTube. Juan Rosso-13, ahí está, en su historia él ya compartió. Te lo había dicho mal. Y yo te lo dije bien. No, ahora lo dijiste bien, sí, exacto. Cami.Veloz, Flor Pendaz, Marcos G. Gonza seguramente ha compartido también desde su casa, desde la comodidad de su hogar, esperando que le conecten internet. Ah, mira, anda en esa. Ayer estaba en esa también. Anda en esa. Sí, anda en esa. Pero bueno, lo anunciábamos cuando comenzábamos la mañana, haciendo un raconto de lo que había pasado en la jornada. Y estamos aquí ya con, Janina Benier. Y quiero arrancar con este número. En nuestro país se registraron 127 víctimas de violencia de género en los primeros 5 meses de 2024, según el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro. ¿Cómo estás, Janina? Buenos días. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, mira, primero ese número que vos decís de violencia de género, en realidad es de lo que decimos violencia extrema, que sería el acabar con la vida de alguien. Sí, de matar. Y es súper importante porque en realidad siempre esas son las señales más extremas de la violencia, que igual está en todos lados, que atraviesa todos nuestros espacios de vida, desde muchas veces, y justamente los porcentajes creo que son el 66% de esas víctimas perdieron la vida en sus hogares. Entonces digo algo que es como, bueno, donde uno quiere llegar siempre, donde se puede llegar a sentir segura, para muchas y muchos es un lugar de inseguridad, como por ejemplo para las 4 lesbianas que fueron asesinadas o fueron, salvo una, asesinadas mientras dormían, ¿no? Entonces realmente cuando se visibilizan esos números de la violencia extrema, que es ya acabar con la vida, eliminar al otro, a la otra, es porque hay mucho por debajo. Siempre hacemos referencia al iceberg de todas las violencias que están cotidianamente en nuestras vidas, y eso es lo terrible, digamos, cómo de a poquito se va habilitando y estamos, creo que, en un proceso, en lugar de avanzada, de retroceso de muchos significantes que creíamos habíamos conquistado para siempre. Sí. Bueno, claramente el público se renueva y en realidad hay muchas cuestiones del sentido común que se van endureciendo. Ya está, ustedes ya tienen todo, somos todos iguales. La violencia de género no existe, dice el propio gobierno nacional, después de no eliminar, sino de jerarquizar el Ministerio de las Mujeres y de financiar las políticas no solo de ese ministerio, sino de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que otros programas que tenían como objetivo no solo trabajar contra la violencia, sino trabajar por la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, es todo un conjunto de cuestiones que van como alimentando por un lado, no existe la violencia de género, existen violencias, o sea, somos todos iguales frente a la ley, frente a la sociedad. Es como volver a empezar un poquito en esta época, volver a indicar que por supuesto que hay muchísimas violencias, hay violencia familiar, hay violencia institucional, hay violencia en el narco, en los barrios, hay muchos tipos de violencia, pero hay un tipo de violencia que sufren las personas solo por el hecho de ser quienes son, mayormente por haber nacido con algún tipo de órgano, digamos, y que sufren particularmente los no varones, básicamente, digamos, ¿no? Todo lo que se sale de la norma androcéntrica que se pretende universal, y que somos las mujeres y las disidencias, y muchas veces en ese mismo marco quienes están atravesadas por otras situaciones, como que hablamos de una perspectiva interseccional, pero decimos, bueno, por ejemplo, las mujeres que además tienen una discapacidad, las niñeces, las juventudes que están explorando y buscando quiénes son, empiezan a sufrir como esta cuestión de la norma, que no es solo una regla que cumplo o no, sino que es todo un conjunto en la sociedad de situaciones que nos van limitando y que nos van convenciendo de que eso que queríamos está bien o mal según si somos varones o mujeres, ¿no? Bueno, volvemos un poco, no creo que al comienzo, yo siempre digo, no empezamos de cero, sino de nuevo, o sea, no estamos en cero. No estamos en cero, no estamos en cero, crecimos un montón, avanzamos un montón, somos muchas más y estamos muy firmes en realidad en esto que hemos logrado, no en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces me parece que es bueno empezar de nuevo, porque hay que como volver a darnos el tiempo de construir esta idea de que no es que queremos estar en este lugar de desigualdad, no nos gusta y a ninguna el papel de víctima, para nada, justamente lo que estamos intentando es construir en igualdad de condiciones, y para eso
hay muchas cuestiones que tienen que cambiar, estructurales, de la sociedad también, institucionales, y creemos que el Estado ahí cumple un rol importante, no el único. No el único, la verdad es que no somos ni hacemos un fetiche del Estado, No, claro. ni tampoco que nos sirve para nada. Tenemos que construir comunidad, tenemos que construir redes y tenemos que poder discutir leyes, normativas y políticas que hagan que con la nuestra se promuevan también políticas que nos hagan vivir un poquito Claro, mejor. que no todo es el déficit cero, ¿no? No todo es el déficit fiscal ni el equilibrio en los números y en la macroeconomía. Hay una realidad, este país tiene individuos que viven en él, que bueno, hay casos en los que no se sabe convivir, ¿no? Y pasan estas cosas. Ayer veía números de... Digo, para que esto que le gusta tanto al gobierno, ¿no? Que son los números y los datos duros. El Observatorio Lucía Pérez marca, tiene que ver con la violencia patriarcal, 2.652 femicidios y travesticidios desde el 3 de junio de 2015. O sea, estamos hablando del primer ni una menos. Claro. 2.652. Y este año llevamos en Argentina 127 muertes. Este año viene siendo récord, digamos, respecto de los años anteriores, incluso, digo, por eso decíamos, bueno, estamos como en una situación difícil de evaluar. Claro, y perdón, pero es concreto, digamos, no es que algo que nosotros creemos o especulamos que quizás sí dan de baja determinadas leyes o si se baja desde el Estado, que de última no es tan importante en esta etapa, creemos que no va a tener repercusión directa. Se necesitan claramente. políticas. No, son, o sea, todo son eso números y son inflige, vidas de mujeres y disidencias, y además los números que dejan es esto, no es decir, bueno, no es hay otro tipo de homicidios en la sociedad, sí, en contexto de delito, hay muchos homicidios en los que mueren varones, por supuesto, por lo general en manos de otros varones, justamente cuando sucede al revés, hay una serie, digamos. Claro, tenés una serie en Netflix. Una serie en claro. Netflix. Sí. Porque es muy, digamos, cada mucho tiempo, digamos, por eso hacen una serie, quiero decir. Claro. Hace una serie, Al además ser porque algo es, tan raro, bueno, alguien dice, acá sí, podemos hacer... y súper criticada y bueno. Pero y digo, además en esto una cosa no quita la otra, digo. No, por eso digo, en esto es estos números que son de cuántas personas perdieron la vida, de cuántos niños quedaron sin sus mamás y sin sus papás porque claramente no eran sujetos que los cuidaran. No. Dónde suceden esas situaciones, que esto para mí que suceda en el hogar es terrible. Y en esto de cuál es la lógica del gobierno nacional, yo creo que es un vicio de un economista pensar que la política y la conducción de una nación solo pasa por la economía y que solo somos números en un tablero. Somos personas, incluso esos números son personas, familias, historias que deben haber sido muy difíciles, por algo no pudieron salir de esas situaciones o incluso pidiendo ayudas no pudieron evitar lo que sucedió. Y este vicio de pensar en el déficit cero nos hace pensar que la vida es un costo, ¿no? Que el trabajo es un costo, que todo es un costo. Que los derechos son que un los costo. derechos son un costo y son un curro. Entonces, bueno, toda esa lógica me parece que está muy, muy errada, pero además va como intentando generar una pedagogía de la crueldad que es sumamente inhumana y que nos hace estar discutiendo en lo más básico, pero en realidad desde la asamblea, desde las organizaciones feministas y desde organizaciones que no solo atienden la agenda feminista, sino que están abocadas a la agenda social, desde el sindical, desde distintos lugares, lo que venimos planteando es que todo lo que está sucediendo en el país tiene que ver con este retroceso y que se lleva vidas. Es decir, no te vas a morir de hambre y vas a caer en la vereda, pero el hambre destruye un poquito todos los días al que pasa hambre, al que pasa frío, a la persona que no le puede dar de comer a sus hijos, te destruye un poquito el alma. Y todo lo que está sucediendo un poco hace que el contexto en el que se encuentran muchos hogares del país, en el que más de la mitad de la población es pobre. Sí. 6 de cada 10 chicos son pobres. Muchísimos niños, pero sos trabajadora formal y posiblemente o tengas 2 o 3 trabajos o empleos, si no son formales, seas pobre igual. O sea, Estás por debajo de la canasta básica, sí. No estamos diciendo somos todos vagos, o sea, no, trabajamos muchísimo y nuestras condiciones de vida empeoran día a día. Bueno, eso también tiene que ver con las violencias que se van generando en hogares que no tienen sus necesidades básicas resueltas, que tienen que ir a buscar un plato de comida a un comedor
que cerró la mitad de los días porque no tiene alimentos para cocinar, porque quienes trabajaban en esos comedores, todas mujeres de sectores populares, vieron congelados sus ingresos y tuvieron que salir a buscar 3 o 4 trabajitos más. Entonces hay un contexto en el cual creemos que es básico politizar la agenda, porque justamente si no nos dejan como en un lugar de, estas que querían seguir viviendo de la teta del Estado. Claro. Y la verdad es que no. Justamente discutimos la ley bases, discutimos el régimen de inversiones y cómo quieren saquear nuestros recursos naturales, discutimos el régimen laboral que quieren imponer, discutimos, por supuesto, también la eliminación de la moratoria, que fue una conquista hermosa. Nosotras que difundimos mucho en los barrios la moratoria, diciéndole a señoras mayores que su trabajo de crianza valía. Sí, o que por ahí laburaron toda su vida en casas particulares. Exacto. Y jamás tuvieron un aporte, no saben lo que es un recibo de sueldo. Exacto. Mi vieja, muchas de nuestras viejas fueron eso, nos criaron solas, trabajaron un montón. Digo, hay cosas que han transformado vidas y que las han hecho un poco más felices, y que creo que es eso, decir, bueno, la felicidad no tiene que ser un sueño eterno. Claro. Y que creo que hoy se están poniendo en juego y que ya básicamente estamos perdiendo muchos derechos conquistados, pero que nos llevan a discutir la agenda política hoy. Es decir, desde la agenda de los ministerios hasta la agenda de un presidente que rara vez pisa su suelo y que le funciona más una bandera roja y azul que una celeste y blanca, hasta las normativas que quieren imponer en este tiempo. Así que estamos como en esto, ¿no? En decir, tenemos que sostener la calle como un espacio para visibilizar todas nuestras luchas, que corresponden a una agenda muy transversal. No podemos pensar que podemos luchar contra la violencia si no comemos o si no tenemos garantizado trabajo o lugares donde vivir dignamente. Del mismo modo, sí, por ejemplo, a todas las compañeras migrantes hoy se las está también dejando en un tercer lugar respecto de cualquier tipo de asistencia, o ni hablar el cupo laboral trans. Entonces, bueno, nada, tenemos ahí una agenda muy amplia. Nos encuentra este año un poco con todos los días una mala noticia. Como que no sabés por dónde empezar, ¿no? Digo, porque Exacto. Es tan amplio el abanico. Entonces, en realidad, lo que sucede es que las asambleas feministas en todo el país, ni una menos, y todas las organizaciones que venimos sosteniendo estos espacios previo al 2015, pero desde el 2015 en adelante con mucha fuerza, es politizar las agendas feministas y transversalizar la perspectiva de género en la agenda política, digamos, como ese doble juego de que implica también formación y compartir agendas. Es decir, no solo queremos derechos para las mujeres, digamos, queremos luchar por los derechos de toda la sociedad, no luchamos contra los varones, hemos aportado en lo que podemos a que también los varones se puedan organizar entre sí, a pensar sus masculinidades que también están condicionadas por el patriarcado, que los expulsa tempranamente de la casa para ser proveedores, que les impide expresar sus sentimientos, que los obliga a expresarse de manera violenta muchas veces, entre sí incluso, y correctivamente para muchos. Entonces, bueno, nada, de esa tarea pedagógica que venimos haciendo hace tanto tiempo, hoy seguimos tomando la calle con la idea de problematizar la agenda actual, de recordar que somos muchas militantes también, que está tan mal visto, pero que la verdad que creemos que es un valor y que estamos construyendo todavía vínculos y comunidad. Ayer fue una marcha hermosa porque a pesar del frío, de hoy que, bueno, era como 38 de mayo, más o menos para muchas. Hoy es 39. La verdad que con el costo del transporte en Tandil, cosas que antes lográbamos, como que el transporte fuera gratuito, por ejemplo, para este tipo de jornadas, no lo estamos logrando últimamente, y la verdad es que se siente que hay muchas que se tuvieron que replegar al ámbito doméstico para cuidar el mango, para trabajar, y no somos las mismas en la calle. Pero las que podemos estar, la verdad es que somos muy conscientes de que tenemos que seguir estando, que no nos tienen que eliminar del espacio público, porque también es, bueno, corrernos a nuestros hogares, es un poco decir, bueno, si no hay reclamo es porque la cosa viene bien, que suele ser también el discurso a nivel local del municipio. A mí no me llega ningún reclamo, a mí no me llega. Bueno, lo que no significa que no esté sucediendo, exacto, digamos. Queremos que llegue, vamos a seguir estando. Hay un recambio generacional muy lindo también, hay muchas pibas, mucha pibada,
pibes, que se está movilizando, y eso es hermoso porque también ha habido una acusación muy, muy seria a la juventud como responsable del último resultado electoral, y creo que es un gran error. La juventud es muy diversa, y además no podemos recargar sobre personas que nacieron post-2000. No, claro, culparlos de todo. Culparles. No, y además pueden haber decidido que este gobierno gobernara, que llegara al poder, pero hay cosas con las que no. Digo, por ejemplo, esto de que se ponga en tela de juicio o que se quiera volver a discutir o que se quiera derogar la ley de aborto. Exacto, sí. Esto me parece que es como con el tema de las universidades. A ver, en la marcha universitaria de Tandil, me imagino que un montón de gente que estuvo en esa marcha votó a Milei. Ahora dijo, no, con la universidad no. Exacto, sí, tenemos que hacer ahí un poco de... Bueno, yo creo que a esta altura ya no importa a quién votamos. No, es sentarse a charlar. Porque no es que quienes íbamos a apoyar a otro sector estábamos del lado del bien y convencidas y felices de un proyecto hermoso. No era tan así. Entonces yo creo que ya a esta altura es, bueno, ¿qué estamos dispuestos a defender y qué vamos a hacer para lograrlo? Y ya está, porque si hubiera incluso ganado Massa y así esto mismo, hubiéramos salido a la calle de todos modos, porque la cuestión es hoy, bueno, que tenemos que defender a los propios y a las propias, que eso no es solo a nuestra familia y a nuestros allegados, sino quienes están en nuestro barrio, quienes vemos que salen todos los días a trabajar, quienes a la noche llegan y no tienen la garrafa, quienes tienen que comprar leña en Tandil. Hoy decíamos, bueno, te escuchaba la temperatura. La verdad es que el costo de vida está imposible y es cuando más tenemos que poder construir una mirada, por un lado, solidaria, comunitaria y popular. Y esa es una de las formas también de que el feminismo vuelva a resurgir o se fortalezca nuevamente, actualizando esas agendas que hoy son lo que la gente siente. Es decir, bueno, no son estas loquitas de la plaza solas. Bueno, claro. Yo que me quedo en casa porque no puedo marchar, porque no tengo quien me cuida de los pibes, porque no tengo plata para el colectivo, tengo que sentir que están luchando también por mí y que yo, aunque esté en mi casa, tengo que luchar por mí y por las demás. Pudiendo hablar de lo que nos pasa, que eso fue parte del proceso más importante que hicimos en estos años, desnaturalizar las violencias, poder trabajar con varones, con mujeres, con disidencias respecto de desde las formas de amar hasta las formas de vincularnos, digamos, en el ámbito laboral, en la calle, en un montón de espacios en donde las violencias y las desigualdades se expresan. Bueno, ahí eso, quien no puede hacerlo hoy, que no sea esto que viene pasando, no me molesta que hagas. Hay mucha gente a la que le molesta que haya un comedor o le molesta el que hace, aunque esté haciendo el bien. Bueno, hoy no podemos participar. Seguramente podemos criar distinto a nuestras hijas e hijos para que no reproduzcan la violencia. Seguramente estamos preocupadas porque nuestros hijos o nuestras amigas o nuestras hermanas o nuestras parientas no sufran violencia o no sufran lo que nos ha tocado sufrir. Y nada, con esa amorosidad y hospitalidad de que las nuevas generaciones tengan un mundo un poquito mejor, más amigable, o por lo menos las herramientas para saber que lo que pasa está mal, cuando está mal, claro. Y pedir ayuda o saber buscar a quienes nos puedan acompañar, que es el trabajo que nunca dejamos de hacer. Y esto que marcábamos y que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con lo comunicacional de parte del Gobierno Nacional, de también, de alguna manera, bueno, feminazi, ¿no? Que se dice, ¿no? No me gusta ni decirlo, me cuesta decirlo, pero esto desde lo comunicacional, ¿no? Como digo, a ver, el funcionario público, ñoqui, ¿no? Claro. Los movimientos feministas son agresivas, violentas y dan un mensaje de odio hacia los varones, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para ir contra eso? Y en principio, ¿Tenés que salir a caminar otra vez, a patear y a explicarle a la gente la lucha? A mí ese tipo de rótulos siempre me generaron un poco de gracia. A mí feminanzi, les digo yo, feminanzi. Porque la verdad es que no creo que haya ni un solo caso de una feminista que haya agredido a alguien, digamos, pero por lo menos en contexto colectivo y de luchas. Me parece que es eso, como tomar y resignificar, es decir, bueno, realmente feminazis, digo, qué es el nazismo, qué es el fascismo, y la verdad es que es algo que hoy el Gobierno Nacional incluso reivindica. Sí, tal cual.
Entonces, la verdad es que justo antes de venir me venía acordando de que hace mucho que no nos dicen feminazis, Sí. porque la verdad es que Como ellos muchos reivindican. se identifican de ese lado, así que seremos como femicomunistas, digamos, Claro. no sé, ahora Después dio porque... la vuelta, dio la Claro. vuelta. Claro, ahora 360. seremos otra cosa. No sé, Femipopulista. Femipopulista, femicurras, no Claro. sé. Sí, sí. Entonces a mí me parece que es como siempre dan cuenta, bueno, de dónde viene ese, ¿no? Los derechos humanos son un curro, los derechos son un curro, los trabajadores estatales son ñoquis. La verdad es que son significantes que, por supuesto, que discutimos con los hechos, digamos. La verdad es que las feministas nunca han peleado para eliminar derechos. Lo que sí hemos peleado y seguiremos haciendo es para eliminar privilegios, y eso es lo que duele en todo caso, y sabemos que nadie privilegiado quiere perder su lugar de jerarquía y de poder. Y esa es una casta, digamos, Claro. justamente la que no quiere perder los privilegios. Incluso decíamos el año pasado, la verdad es que se apropió muy bien este gobierno de un término que les representa a ellos mismos. Y que la gente está cansada, por supuesto, de quienes no se han ido del poder nunca, quienes no están dispuestos a perder ningún privilegio, ni siquiera a reconocer que para esto, obviamente un privilegio es dejarlo de lado, es que para que las mujeres asuman lugares en la política o en la representación, y algún que otro varón se va a tener que correr. Eso es lo que no viene pasando y viene costando tanto. Pero bueno, a mí me parece que todos estos rótulos nos sirven para en esta época pensar cómo se construye ese sentido común y cómo en algún momento fuimos señaladas de un modo que parecía que veníamos a ponernos, a llevarnos puesto la familia, los valores, todo lo bueno y lo tradicional, y de a poco eso pudimos decir, bueno, nosotros también tenemos familia, también tenemos hijas e hijos, aunque creamos que el aborto tiene que ser libre, y a lo mejor tenemos hijos y abortamos, y las dos cosas, o nunca queremos tener hijos, pero amamos a la niñez y queremos cuidarla y queremos que no sea pobre. Sí, o estoy a favor del aborto, pero tengo que hacer un tratamiento de fertilidad para... Exacto. Y no estamos en también. contra de la Mucho. crianza. No, O sea, no todo estamos lo en contra contrario, una crianza respetuosa, que no ordene a la Pero niñez. tener la posibilidad de Casi- elegir. Exactamente. Obvio. Es eso. Para Entonces- poder criar con amor, porque si Claro. uno es padre o madre y realmente no tuvo ese deseo real, ¿cómo va a crecer esa niñez? En un Exactamente. entorno que no fue buscado, que no fue pensado, Que proyectado. ojo, a veces no es buscado y es amado. También, obvio, Pero es la... obviamente. Obvio. Es el poder decidir. O sea, Exactamente. no es una obligación. Y hoy creo que es como más que nunca también en reivindicar la libertad como un valor positivo que no tiene que ver con el individualismo, sino con lo colectivo, lo comunitario. Me parece que es eso lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces, hoy están como algunos términos, parece que se los apropian algunos sectores, como en otro momento los colores, ¿no? El celeste había pasado a ser malo. Claro. Hoy decimos, no, reivindiquemos un poquito lo nacional Claro, porque sí, es nuestra sí. patria, no Sí, se sí, lo sí. dejemos regalado al Claro. celeste. Tal cual. Obvio. El verde es nuestro, pero bueno, no hay que irse dividiendo ni los colores ni los términos, ¿no? No, y claro. la libertad que forma parte de nuestros principios más amados, y que es esto, poder elegir, poder decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, sobre nuestro propio cuerpo nos fue negado el derecho a decidir, y eso es terrible, que nuestras crianzas, digamos, puedan ser lo más amorosas posibles, y si no lo pueden ser, que estén acompañadas, porque también es eso, no criamos solas, No. y cuando lo hacemos es mucho, mucho más difícil y es mucho más doloroso, y por supuesto que se pueden generar situaciones que no queremos, pero bueno, es empezar a visibilizar eso desde la casa, que es el lugar donde tendríamos que estar seguras, y muchas veces es el último lugar que ven nuestros ojos, hasta la calle, el trabajo, la escuela, la universidad, todos nuestros espacios Sí, de participación. Como que hay algo de lo privado a lo público, pero también de lo público a lo privado, o sea, a lo Exacto. privado en el sentido de la intimidad, ¿no? Del hogar, no a lo Sí. privado de la empresa. Y sí. Pero es algo que tiene que estar todo el tiempo en diálogo, porque me da la sensación, esto que decía Flor hoy, están a lo que ataca el gobierno es a todo lo que genera sentido de comunidad. Sí. O sea, que me parece que es la discusión de fondo, es eso, solos, nos pensamos solos o en colectivo, en comunidad, que es lo que estás trayendo todo el tiempo acá.
nos tenemos que juntar, tenemos que estar en la calle, nos tenemos que acompañar, tenemos que escuchar los problemas que tiene, aunque sea doloroso y aunque a veces uno diga, che, la verdad que no me gusta estar todo el tiempo escuchando noticias feas. Sí, estoy podrida de tener que discutir esto, de tener que hablar esto. Nosotros también a veces necesitamos que escuchen lo que nos está pasando y en general uno va a buscar al otro cuando tiene un problema y bueno, y tenemos que estar capacitados y tenemos que estar en comunidad para no ser un individuo el que tenga que bancar los problemas de todos. Y también eso, generar, me parece, como ese sentido de colectivo y de que nos estamos acompañando porque es tremendo. Y vuelvo y traemos lo de la economía. Si el gobierno cree que la economía es lo que organiza todo, bueno, pues tengamos una economía que nos facilite a todos la vida un poco mejor, porque a cuanto peor nos va económicamente, peor nos va a ir en todo, gente. O sea, claro, si no tenemos para comer, vamos a salir a delinquir y si no es muy complejo el análisis. Es la macroeconomía la que le interesa, claro, no la economía de todas y todos. Claro, pero esto que traes es muy interesante porque hay algunas compañeras feministas de Ni Una Menos de Cava, Lucy Caballero y Vero Gago, que vienen trabajando mucho en la línea económica del feminismo, y ellas vienen planteando hace ya varios años, incluso creo que después del gobierno de Macri, la cuestión de la privatización de la deuda, es decir, la deuda interna, la deuda familiar como una forma de subsistencia, y analizando las formas en que todas las familias, y mayormente las mujeres, siendo cabeza de hogar o siendo parte de algún tándem ahí, conducción de un hogar, son las que toman las decisiones financieras del hogar y son las que se endeudan para sobrevivir, ¿no? Con ANSES, con el banco, con prestamistas que además son usureros y violentos, con la familia, con la tarjeta de crédito para subsistir. Este tipo de privatización de la deuda es una deuda social, o sea, es decir, cuando vemos y hablamos en general, y por eso el hablar está tan bueno, no solo para descargarnos, sino porque ahí encontramos que no estamos solos en la situación, ¿no? Cuando encontramos que todo nuestro entorno está en la misma situación, teniendo que ir al súper a comprar comida con la tarjeta de crédito, no llegando a fin de mes, endeudándose en la medida que puede con un crédito o con prestamistas o con la familia si te pueden bancar. Cuando vemos que a todos nos pasa y es porque, bueno, algo está pasando en general. No es un problema que yo tenga porque no me sé administrar. Claro. Porque, ¿qué gasto puedo reducir? Capaz que puedo pasar de un papel doble hoja a un simple hoja o al papel lija, digamos, en el baño, ¿no? O sea, ya no hay más que reducir. Entonces ahí es donde tenemos esto de lo colectivo nos permite entender que los procesos que tanto nos angustian en lo individual o en lo familiar, en lo doméstico, no son nuestro problema. O sea, no es tu incapacidad para resolver las cosas. Es una forma en la que hay un sector de la economía que está viviendo de vos, digo esto, desde Mercado Libre, Mercado Pago, o todas las financieras que viven de tu pesito y que hacen una timba ahí que se llevan un peso y bueno, vos pensás que te la estás haciendo toda porque tenés un porcentaje diario de interés y en realidad no, tu microfinanza está sirviéndole a otros para hacer negocio. Cuando tiraron hace poco que en Mercado Pago iba a pagar las asignaciones universales, o sea, ya era como el extremo de la mercantilización de la vida de las más pobres, o sea, no de los más ricos, no es el 1% que va a pagar nuevamente el impuesto a las grandes fortunas, no, sería el segmento más pobre de nuestra sociedad tributando para que una empresa privada se lleve los recursos de todos y todas. Entonces, ahí eso es re importante, decir, bueno, este gobierno tiene un discurso meramente económico en el que no somos personas ni seres humanos. Somos parte de un Excel. Somos parte de un Excel, pero en Excel no está previsto que nada de nuestra vida, que no comamos bien, que estemos abrigados. No tiene ningún tipo de no es que subtítulo, garantizamos nada. Derechos acá y entonces después el consumo mejor. No. Entonces tenemos que pelear nosotras porque ese Excel en todo caso empiece a tener otros valores, porque también es de economía, también estamos discutiendo la economía, pero desde una perspectiva humana. A nosotras nos duele el hambre, sabemos que se sufre mucho con hambre y con frío, sabemos mucho porque además creo que, no sé, quienes están escuchando y a todos tenemos una historia de alguien que pasó hambre por nosotras, digamos, que nos cuidó sacándose un poquito y hoy quienes tenemos hijos no dormimos pensando en
cómo vamos a hacer mañana, o qué le sacamos a nuestros hijos para que puedan tener una cosa, le sacamos otra. Creo que eso es tortuoso, digamos, cuando tenemos que salir de ese individualismo para justamente ver que, bueno, habrá que estar en la calle con más presencia, y si no es la calle y si estás en tu casa, por lo menos saber quién es el enemigo hoy. Claro. Que el enemigo no sea la de al lado, la que cobraba un plan, la que cocina en un comedor, o la feminista que sale a la plaza, que la verdad que nunca hemos salido en tetas tampoco, porque en Tandil hace mucho frío. Claro, sí, O sea, para el no 3 de salimos junio no salimos en tetas, es eso imposible. no es cierto. Sí. A veces sí, pero no es en la playa, en Claro. Mar del Plata saldrán. Sí, en Buenos esa cosa. Aires, No por sabemos, ahí. pero eso, que no vean a quienes luchan como el problema. Claro. Han sido diálogos que he tenido en estos días, con el paro docente, Claro. como trabajar hay que trabajar, hay que dejar de hacer Sí. paro. Bueno, la verdad es que tenemos que demostrar de distintas maneras, capaz que hay que ser más creativos para esta pero época. sentémonos y charlémoslo, ¿no? Exacto. Digamos, que No se te enojes sume- con quien lucha, sería Claro. como el mensaje. No, ¿Quién es? y, perdón, pero hay algo de esto que decías hoy al principio, que no es que volvemos de cero, porque entiendo que también vienen nuevos pibis atrás Claro. nuestro, y no es que uno empieza de cero, es que tenés que volver a contarles un poco cómo es el fucking mundo en el que vivimos, pero eso es el tema, me parece que ahí está la clave. Pero hay que nosotros ayornarnos con su nueva forma de comunicarse, bueno, claro. tanto con los medios, tanto con las palabras, o cambiar la estrategia discursiva para ver eso, cómo hacer para entrarles a esos nuevos pibes que vienen chipeados de otra manera, que no vienen con la enciclopedia en su cerebro, o ni hablar, con un montón de falencias que tiene el sistema educativo, que ya sabemos, de cómo se estudia la historia, de cómo... Bueno, nada, es un ejercicio que no lo vamos a dejar de decir nunca vamos a decir, bueno, ya está, ya hicimos nuestra labor como educadores o como parte de esta sociedad para que las futuras generaciones tengan derecho adquirido. Lamentablemente siguen creciendo nuevos pibes y tenemos que volver a ayornarnos. Y nosotros nos ponemos cada vez más viejos. Claro, Entonces, nos cuesta más, sí. pero... Pero bueno, Y en nada, eso- es un laburito que Sí. entiendo que cuando creemos que ya llegamos a la meta, y no, chicos, porque van a venir dentro de 10 años, no van a haber nacido esos pibes. A mí me gusta decir que ninguna derrota es para siempre, y tampoco ninguna victoria, eso, como no que sepamos que el mundo no se resuelve en binormas, digamos, Tal en cual. buenos y malos, y No, entonces cuando hombres o ganaron mujeres, unos, claro, cuando ganaron Es así. unos, el resto se fue a su casa. No, la verdad es que todas las victorias que hemos logrado construir han despertado muchas resistencias, y esas resistencias no se han quedado tranquilas, han ido construyendo una contra Su resistencia. Exacto, así que es como un trabajo eterno, hermoso, que quienes abrazamos el activismo, la militancia, y además desde muy pibas, porque eso, digo, muchos en los 90 éramos pibes, y tanto los debates sobre la ley, de educación, en su momento la ley de educación Claro. superior, nos invitó a discutir algo. Y también vivíamos en Narnia, otra parte, o sea, discutíamos, pero vivíamos en la nuestra como Claro. jóvenes. Yo creo que hay que entender que eso, la juventud tiene otras formas de vincularse, pero como adultos y adultas hoy es nuestra responsabilidad, la trascendencia, la hospitalidad de esas nuevas generaciones a un mundo más lindo, más bueno, no sé, más feliz. más justo, más que justo. Es más justo. Sí, sí. Y en eso hay que ver, bueno, esto, qué les estamos proponiendo y de qué modo les estamos hablando, si les hablamos. Y bueno, y que capaz que traigan más cosas que las que nosotras pudimos aprender y que hemos podido hacer. Hoy sí es como un poco preocupante cómo estos discursos, no solo de la violencia, sino del mercantilismo, calan en esta juventud, porque parece que ya el objetivo a futuro no es ser lo que yo quiero ser, la libertad en cuanto a mi propio desarrollo, sino lo que puedo tener, ¿no? Hay una cuestión ahora con la plata, con el juego, con la ludopatía, que está siendo como muy fuerte. Incluso Sí, ahora y que viene siendo trabajada hace mucho Hace tiempo. rato. Ahora por ahí florece con Y es que todo pasa esto todo con estos procesos, no tanto el consumo problemático. Lo que sea es invisible por un montón de tiempo, lo ven algunos, si no se aborda, se vuelve una bomba de tiempo. Yo creo que estamos muy a tiempo para trabajar con toda la juventud en general, y digo jóvenes desde menos de 20 a más de 30, porque además también nuestras vidas hoy se organizan distintos, y creo que nos entendemos jóvenes. Bueno, yo ya no, pero No, me somos siento somos joven. todos re jóvenes, todos tenemos la edad de Juan.
Juan. Exactamente. Todos Sí, todos tenemos la edad de Juan. Así los que sí, nacimos somos después del responsables. 2000. No. Tampoco para tanto. Documento número 55. Claro. Bueno, eso, creo que es como confiar un poco en la humanidad también, pero que sí que se hace trabajando, construyendo y colectivamente. Yo también soy docente y es eso, entiendo que la escuela, incluso con mis hijos, entiendo que la escuela es un lugar importantísimo de encuentro, pero que no todo sucede ahí, está bien que haya vida por fuera de la escuela y que se participe de otros espacios, y para eso es importante que la privada pueda tener derecho a participar de otros espacios, ¿no? Hacer un deporte. Sí. Hacer un deporte hoy implica una cuota altísima, implica tenés que tener zapatillas, tenés que tener... Bueno, para mí es todos esos espacios, o ir a un centro cultural, todas esas cuestiones son las que un Estado como la organización colectiva de la comunidad, no como papá Estado o mamá Estado, resolviéndonos. Esto y esto, no. No, es eso, lo mismo que podemos hacer y que mucha gente lo hace, se organiza para vender algo y lograr algo. Bueno, pasa que nuestra sociedad tiene muchos siglos y ya eso lo hicimos tantas veces y bueno, el Estado no como una evolución, sino como una forma de organización más, también aportamos al Estado para que el Estado pueda resolver y garantice. Sí. Hoy el Estado está resolviendo los problemas de las grandes empresas y lo que queremos es que piense, o sea, que pueda estar presente, que dentro estamos nosotros. Sí, que no son problemas, aparte lo que tienen las mega empresas, esas no tienen problemas, lo que están haciendo son negocios. Claro. Lisa y llanamente, no hay mucha vuelta que darle, o sea, se la están llevando. Está mal visto esto de decir, yo quiero una política pública que potencie el deporte, por ejemplo, y la educación, y la educación en arte, o sea, me encantaría, y en eso, en que la niñez esté en su casa, pero si su casa no está en condiciones, y por supuesto que tenga un lugar donde estar, que tenga un lugar en la comunidad donde... Lugares de pertenencia, donde poder hablar... En cualquier lugar del mundo donde hay un Estado presente, la gente es más feliz, no hay chance. Y cuando no hay un Estado presente, la gente la pasa peor. Y la verdad es que es difícil En general es así, con sus reglas, con sus vericuetos, con su propia realidad, cultura, lo que sea. Pero en general, desde los referentes de Milei a los referentes de Massa, ponele, por decir algo, en todos países un Estado tiene que estar ahí porque está para acercarle posibilidades a los que no nacieron en un lugar de privilegio. No, y por ahí lo que uno esperaba es decir, bueno, tanto se habló, ¿no?, de las auditorías. Bueno, sí, hagamos las auditorías. Está bueno las auditorías. De hecho, lo hemos hablado con gente de la universidad y nos dicen, sí, está buenísimo. Es que se hacen, además. Además se hacen, se hacen. Los movimientos sociales lo hacen, que fueron también... Le pegaron a los movimientos sociales y de acá desde el municipio salieron a decir, nosotros sabemos quiénes son los movimientos sociales, sabemos dónde están los comedores, sabemos que no solo tienen comedores, sino que hacen otro tipo de trabajo. En Tandil podemos certificar, pero no sabemos a quién ir a presentarle los papeles. Exacto. ¿No? Y te quedás en esa. Nos quedamos sin tiempo, Yani, y nos hubiera encantado, así que te vamos a volver a invitar, porque ya lo hicimos por teléfono, ahora te tenemos acá presencial y hablar de tantas cosas que podemos hablar y que tienen que ver con lo social, tienen que ver con todos nosotros, ¿no?, que vivimos dentro de este país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y hermanarnos con la lucha. La salida es colectiva. La salida es colectiva, hermanarnos con quienes luchan, luchar lo que podamos desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, con amor y creo que eso, con diálogo, como decíamos antes. Y bueno, lo de ayer fue un signo más de que estamos muy dispuestas a luchar por la vida y por una vida más feliz y más libre. La verdad es que no es naif, sino que es profundamente político y revolucionario hoy. Así que una revolución de la alegría tiene que ser de este tipo y no con gente sufriendo todos los días porque no sabe si va a comer o dónde va a dormir. O dónde va a vivir. O dónde va a vivir. Así que bueno, muchas gracias por estar siempre atentos a lo que pasa en Tandil y bueno, siempre que me inviten voy a venir. La próxima traigo algo para compartir. Dale, ahí te van a esperar. Si no es Juan, es Marcos con el mate. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.